Una bendecida semana para todos nuestros amigos, nuestros hermanos que escuchan nuestro programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la lección de la escuela sabática. Y llegamos a nuestra lección número 4. Estamos acompañados por nuestro pastor John Freddy Liscano. Ustedes ya lo conocen aquí en nuestra transmisión del programa, así que bienvenido, pastor. Buenos días, muchas gracias, hermana Viviana, muy amable. Gracias a ustedes también por estar aquí pendientes de este programa. Bienvenidos y quiero invitarles para que desde ya hagamos una oración para que Dios nos asista y nos dirija en el desarrollo de este programa. Oremos. Padre eterno, queremos, oh Dios, en esta hora especial, pedirte que tu Espíritu Santo nos dirija y nos acompañe en este estudio que vamos a hacer de tu palabra. Guíanos, Señor, y que todas las lecciones que podamos aprender puedan ser de bendición y de beneficio para todos nosotros. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, y en la lección de este tercer trimestre del año, que está basada en el libro de Marcos, y recordemos que el Evangelio según San Marcos es considerado el Evangelio del tiempo cumplido. Es un Evangelio que resalta la respuesta a una inquietud de quién es Jesús. Lo que se preguntaba la gente en aquel tiempo y lo que se sigue preguntando hoy en día. Y entonces encontramos a través de los milagros y de las parábolas, como es el caso de esta semana, esa respuesta a quién es Jesús. En este capítulo 4 vemos un motivo teológico importante porque ya el tiempo se ha cumplido y en la agenda señalada por Dios, entonces el reino de Dios ha venido a esta tierra. Pero ¿cuál era el significado de este reino de Dios? Es el tema principal que vamos a analizar durante esta semana. Y su significado nos va a ayudar a entender entonces mejor las parábolas de Jesús. Así es. En San Marcos, capítulo 4, versículos 24 y 25, encontramos el versículo de memoria. Les dijo también, prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, vemos allí frases, parábolas, y las parábolas son ejemplos o son comparaciones que el Señor Jesús hacía. En Marcos 4 venimos encontrando 5 parábolas, aunque es el Evangelio que tiene menos parábolas, allí en un solo capítulo encontramos 5. Así es. ¿Cómo interpretarlas? ¿Cuál es su significado? ¿Por qué el Señor las manifestó en ese contexto en que se encontraban? ¿Qué lecciones podemos aprender de ellas? Pues es lo que iremos desarrollando. Así que vamos a empezar con la primera, pastor, que es la parábola del sembrador. Por supuesto que sí. La parábola del sembrador la encontramos allí en Marcos 4, del 1 hasta el 9. Y es una parábola que tiene que ver con la siembra de la verdad de la palabra de Dios en los diferentes corazones de las personas que escuchan atentamente a Dios a través de su palabra. Esta parábola del sembrador es una parábola en la que el sembrador y la semilla es igual, es un mismo sembrador y es una misma semilla. Lo que cambia, lo que es diferente, es el suelo en el cual cae la semilla. Y hay 4 diferentes tipos de suelos que vale la pena que miremos en este momento y que presenta la parábola. En primer lugar, el suelo que es representado junto al camino. Esa semilla que cae junto al camino desaparece de manera casi inmediata. Es decir, no alcanza a cumplir su proceso de siembra, de germinación, porque apenas cae al suelo, las aves del cielo la toman, la arrebatan y allí pues hay un fracaso en cuanto al intento de ser sembrada la palabra de Dios. El segundo tipo de suelo es el suelo constituido por piedras, el suelo pedregoso,
donde una semilla no puede germinar y no puede profundizar sus raíces. La vida o el proceso de crecimiento dura un poco más que la primera, algunos días, quizá algunas semanas, pero porque el suelo es pedregoso y no es apto, apropiado para que se echen buenas raíces, finalmente también el resultado es infructífero de esta siembra. El tercero, ya la historia, la narrativa de esta semilla avanza un poco más y llega al punto de germinar, de brotar, de crecer, pero una vez que se está preparando para que el fruto se madure, sencillamente las espinas, los cardos ahogan esta semilla y nuevamente el resultado es infructífero. Pero gracias a Dios que no todas las semillas, hermana Viviana, caen en un mal terreno. Hay una semilla que cae en un terreno apropiado, en un terreno fértil. Y esta historia de esta semilla pues es más abarcante porque inicia su proceso normal, germina, crece, se desarrolla y luego su fruto se madura y está listo para que entonces se pueda cosechar. Este último suelo produce resultados al 30, inicialmente al 60 después y luego al 100%. Me llama la atención porque aquí está concentrado la razón por la cual no todas las personas escuchan y reciben con atención la palabra de Dios. Hay 3 casos de fracaso, pero hay uno de éxito. Y yo creo que tenemos que enfocarnos, hermana Viviana y apreciados oyentes, las personas que están aquí atentas al programa, debemos concentrarnos en esta última. Dios quiere que ustedes y yo formemos parte de ese terreno fértil, de ese suelo apropiado, y que con la ayuda de Dios podamos entonces dar abundante fruto para que el reino de los cielos pueda acercarse a todas las personas y con la bendición de Dios tengamos la oportunidad de estar junto a nuestro sembrador. Y lo que se dice en la última parte de esta parábola, para tener en cuenta en estas parábolas que son narrativas, como en el caso de la parábola del sembrador, es que hay que tenerle allí esa precisión en la última parte de la parábola, porque allí está la clave para entender la esencia de la parábola. Y vemos que el reino de Dios tendrá éxito a pesar de todos los intentos del enemigo de obstaculizarla. Amén, así es. Y bueno, vamos allá a la lección del lunes donde encontramos ya la interpretación que da Jesús a la parábola. Allí en Marcos capítulo 4, de los versículos 13 hasta el versículo 20, Jesús la interpreta haciendo referencia a elementos del mundo real. El sembrador, vamos allí a palabras de vida del gran maestro, nos decía que el sembrador es Cristo Jesús, que dejó su trono allá en el cielo y vino a esta tierra, salió Amén. a sembrar Claro. esta semilla. ¿Y esa semilla cuál es? Pues la palabra de Dios, esa palabra predicada directamente por nuestro Señor Jesús. Amén. Encontramos que es la misma semilla, pero los suelos son los que marcan la diferencia. ¿Por qué? Allí encontramos el suelo que está junto al camino. Su característica física es que es un suelo duro, es un suelo que representa un corazón como indiferente, pastor, que llega allí, esas personas a las que llega el mensaje de la palabra, pero la rechazan. Esa semillita es rechazada, ni siquiera ingresa a ese corazón, y entonces viene el enemigo y la arrebata y se pierde esa semillita. La segunda clase de suelo es el pedregoso. Entonces, es poco profundo, por eso es que la plantita no puede echar raíces. Ya intenta crecer, pero sin raíz. Representa un corazón que es muy superficial. O sea, recibe aparentemente la palabra con gozo, pero ese gozo es como temporal
Y miremos que ante los tiempos difíciles, cuando viene la prueba ya, ¿qué pasa con la semillita? Se quema, se seca por la prueba. El tercer suelo es el de las espinas. ¿Qué sucede? La maleza viene allí y empieza a rodear la semillita. La semilla cae en ese corazón y la recibe también con gozo. También es temporal, pareciera que durará un poquito más que el anterior, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué sucede? No resistes los tiempos buenos porque vienen los afanes de este mundo, el deseo de las riquezas. Allí muy ocupados, muy atareados, podemos ser nosotros ese terreno espinoso, porque creemos estar quizá en la iglesia, estudiando, pero los afanes del mundo nos ganan, no estudiamos, no hacemos la tarea. Entonces, ¿qué pasa con esa semilla? Finalmente es ahogada. Esa semilla muere ahogada. Aunque la plantita intenta crecer, es ahogada por todos los afanes de este mundo. Entonces, los tiempos buenos también son peligrosos para la semilla. Y vamos al cuarto terreno, que es la tierra buena, el buen suelo. ¿Cómo es ese corazón? Es un corazón que tiene una tierra en la que puede echar profundidad. Es una tierra limpia que no se deja llenar de malezas que ahoguen la palabra. Si viene algo, es que cortado, limpiado. Y allí vemos que este es un corazón que recibe la palabra, la escucha y la recibe con gozo, pero ese gozo no es temporal, sino que es permanente. Y finalmente, esa plantita puede crecer y puede dar fruto. Amén. Bueno, ¿qué terreno soy yo? ¿Qué terreno somos? Hagamos ese análisis. ¿Cómo saber qué terreno soy si en estos momentos no me puedo identificar? Pues la respuesta está en los resultados. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis, y vamos allí al resultado. Hay una respuesta en la misma parábola. Oyen la palabra, la reciben, dan fruto al 30 y van creciendo al 60 y después al 100 por uno. Es una producción máxima. Aunque decía el pastor, solo un terreno de 4 es productivo, solo que su producción, aunque al comienzo parece pequeña, va creciendo en gran manera. Amén. Entonces, bueno, analicemos qué tipo de terreno somos y pidámosle al Señor que nos permita ser buena tierra donde cae esa semilla para que seamos productivos con la palabra de Dios. Ahora nos devolvemos un poco en Marcos. Vamos a devolvernos a Marcos, capítulo 4, versículos 10 al 12, para descubrir la razón de ser de las parábolas. ¿Por qué Jesús enseñaba a través de parábolas? Muy bien. Por supuesto, Marcos 4, 10 al 12, si lo leemos detenidamente, vamos a entender algo que tal vez nos puede confundir. Podríamos decir, no, claro, el Señor Jesús hablaba en parábolas para confundir, para que las personas no entendieran y sencillamente aquellos que no formaban parte de su círculo más cercano, pues que no tuvieran la oportunidad de salvarse. Pero esto es totalmente ilógico, porque si hay algo que Dios anhela, si hay algo que el Señor Jesús anhela con fervor, con un amor eterno, es salvarnos, Amén. Es redimirnos, y no a unos pocos. Él quiere salvarnos a todos. Así que no es eso lo que quiere decir o lo que podemos interpretar de los versículos 10 al 12 de Marcos 4. El propósito de las parábolas, mis hermanos, es que el Señor Jesús, como maestro principal de todos los maestros, usaba este género literario para llamar la atención de las personas, para que las personas se interesaran en el mensaje, en la palabra que Dios estaba hablando a través del Señor Jesucristo, y que estas personas se sintieran motivadas a investigar, a cavar un poco más profundo para extraer ese tesoro, ese precioso tesoro de vida eterna que estaba contenido en las palabras del Señor Jesús. Podríamos interpretar Marcos 4, 10 al 12 con lo que ocurrió cuando el faraón endureció su corazón. Muchos podríamos decir, no, pero es que el libro de Éxodo dice literalmente que Dios endureció el corazón del faraón. Eso dice, pero al comienzo, cuando empiezan las plagas,
es clara en la palabra de Dios, que quien endurece el corazón es el mismo Faraón. Rechaza por completo el llamado de Dios, y ante ese rechazo, pues Dios simplemente no puede hacer nada. Hermana Viviana y todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando en este momento, es importante que entendamos que el deseo de Dios es salvarnos, pero cada uno toma su decisión. Cuando usted y yo rechazamos por completo la invitación que Dios nos hace y mantenemos una actitud como de barrera para impedir que esa palabra llegue a nosotros, pues sencillamente cada vez vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo más bajito, el llamado más bajito y otra vez más bajito, hasta que llegue el momento en que no escuchamos nada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues naturalmente vamos a rechazar y vamos a estar en contra y no vamos a anhelar recibir la palabra de verdad en nuestros corazones. Así que Dios quiere salvarnos. Él quiere que entendamos su palabra, pero Él espera de que nosotros nos interesemos, investiguemos. Miren que los que querían saber más le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Los discípulos y otras personas que estaban allí cerca le dijeron, Señor, no entendemos esta palabra, ¿por qué no nos explicas? Y el Señor Jesús allí lo explicó claramente. Así que mis hermanos y amigos, Dios está interesado en salvarnos, pero al final de cuentas, si usted y yo no queremos ser salvos, tomaremos nuestra propia decisión a la cual Dios no se opondrá y Él permitirá el libre desarrollo de la decisión que nosotros tomemos en nuestra vida. Sí, pastor, allí con las parábolas es capturar la atención, ¿sí? Llamar la atención, desviarlos de sí mismos y llevarlos a los objetos. Y mire que los fariseos entendían que el mensaje era para ellos. Ellos entendieron el mensaje, solo que no se interesaron en ir a buscar el complemento, porque ya el mensaje fue todo revelado. Bueno, y vamos ahora al día miércoles. Allí encontramos la parábola de la lámpara y de la cesta, ¿verdad? Y vamos a empezar entonces con la primera de ellas, con la de la luz. Y sabemos que allí se está hablando de la luz de la palabra de Dios, la luz del evangelio que era Cristo Jesús. Ante ellos, el Señor hizo dos preguntas que dejaron claro que las lámparas están para dar luz, para que iluminen, no para esconderlas, indicando también que un día, por más que se quiera ocultar la luz, que el enemigo ha intentado hacerlo durante las generaciones, esa luz acerca de Jesús, esa verdad, va a ser revelada a todo el mundo. Y sabemos que entonces vendrá el fin. Y encontramos la parábola allí de la cesta, pero antes de ella hay una frase que se repite entre ellas dos y dice, el que tiene oído para oír, oiga. Estas palabras al final de la parábola sugieren que aquí hay como un segundo mensaje, porque el capítulo 4 de Marcos está respondiendo a unas inquietudes que se dejan ver en el capítulo 3, cuando estudiamos la lección de la semana pasada, y vemos que allí se ponía en tela de juicio quién era Jesús, si realmente era el Mesías. Así que estas parábolas, este capítulo 4 responde. Cuando dice, el que tenga oídos para oír, oiga, exhorta a escuchar, a atender y a responder correctamente a las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, si en verdad tienen oídos, pues presten mucha atención. Y allí este conector para la siguiente parábola, que es la de la cesta. ¿Por qué la cesta para medir cereales? Bueno, la lección nos hablaba acerca de estos vendedores de cereales, de productos que medían en un recipiente, y cuando llegaba a su cliente, allí en algunos lugares no solo le daban la medida exacta, sino que le daban un poco más, lo que nosotros llamamos comúnmente en nuestro país la ñapa. Y entonces de la misma manera, si alguien es receptivo, como fueron los discípulos allí y fueron a Jesús para recibir más luz, más explicación, pues van a recibir mucho más. Quien vaya por más luz obtendrá aún más. Jesús aclaró que no había ningún misterio
en su mensaje. Allí en Marcos 4:22, vamos a leer Marcos 4:22, dice, pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y el versículo 25, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Entonces, si voy por más luz, recibo más la ñapa. Pero si la rechazo, aún lo que tengo me va a ser quitado. Sí, por supuesto. Ay, pastor, bueno, vamos a continuar con una parábola. Hacemos el paralelo de parábolas entre los evangelios, pero hay una parábola que está solamente en el libro de Marcos. ¿Cuál es? Sí, esa la encontramos allí en Marcos 4, 26 al 29, que es la parábola del crecimiento de la semilla. Y es interesante porque el crecimiento de esta semilla ante el ojo humano es imperceptible. Es decir, no nos damos cuenta, pero efectivamente está ocurriendo y se está llevando a cabo el crecimiento y el desarrollo de esa semilla que es sembrada. El único que puede lograr este milagro es el poder de Dios a través del Espíritu Santo que actúa en los corazones y en las mentes de las personas. Isaías 55:11 nos deja entender que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual el Señor Jesús la pronunció. Qué importante, mis hermanos, que ustedes y yo permitamos que esta semilla del Evangelio, esta semilla del reino de Dios, pueda transformar y cambiar su vida y mi vida. ¿Cómo lo hacemos? Pues permitiéndole, dándole permiso al Señor Jesús, al Espíritu Santo, para que haga esta obra. Esta parábola enfatiza esa parte, el proceso de crecimiento. El reino de Dios no se estanca, hermana Viviana. El reino de Dios crece y crece de manera abundante y sorprendente. Y el único que puede lograr ese propósito es Dios. Ahora, en esta parábola hay un agricultor que viene con una hoz. Pues mis hermanos y amigos, ese no es otro que el mismo Señor Jesucristo que vendrá con su hoz por segunda vez para cosechar su grano, su trigo, sus hijos, y para concederles a este pueblo que aceptó su palabra las bendiciones que nos ha prometido a través de ella. Pero también, hermana Viviana, hay otra parábola que se entrelaza o está muy relacionada con esta parábola del crecimiento de la semilla, y es la parábola de la semilla de mostaza en los versículos 30 al 32. Qué interesante, esta diminuta semilla, una vez sembrada, una vez que su proceso de crecimiento se lleva a cabo, los resultados son sorprendentes. Una planta que alcanza más o menos 3 metros de altura y que sirve aún para que los pajaritos aniden allí sobre esta planta. Eso no es otra cosa, mis hermanos, que la extensión del reino de Dios. Empieza tan leve, de forma tan insignificante como una pequeña semilla, pero su proceso de crecimiento, de desarrollo, es tan grande que los resultados son sorprendentes. Así ocurrió cuando el Señor Jesús vino a este mundo con el grupo de 12 discípulos. Andaba predicando el Evangelio a las personas. Quizá muchos veían a Jesús allí con sus pies polvorientos, un poco sucio por el viaje con sus discípulos, y pensarían, pobres hombres, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué resultado tendrán de esta labor que están desempeñando? Y hemos sido testigos, hermana Viviana, del alcance del reino de Dios y de la obra de nuestro Dios aquí en este mundo. La mayoría de las personas han escuchado hablar de este mensaje de salvación. Así que, como lo presenta
la semilla de mostaza, el reino de Dios, que tuvo un inicio tan pequeño, ha alcanzado a desarrollarse de manera sorprendente. Y como dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos a punto de que esto se cumpla. Y qué maravilloso que ustedes y yo, apreciados hermanos y amigos, seamos parte de este reino de Dios y que seamos parte de esa buena semilla que ha crecido y que permitamos que Dios nos cambie, nos transforme nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos estar de acuerdo o en armonía con el carácter de nuestro Dios. Amén. Bueno, ya no hay misterios, aquí ya todo ha sido revelado. Lo importante es que nosotros hoy seamos conscientes de que debemos tomar una decisión de hacer parte de ese reino de Dios. Y si hacemos parte de ese reino de Dios, seremos unos cristianos, unos seguidores, unos discípulos productivos llevando la semilla por todo el mundo. Ya vamos Amén. terminando acá nuestra lección y queremos culminar con algunos puntos importantes, algunas conclusiones. Sí, la primera que no la dije hace un momento es Ezequiel 33, 11. Mis hermanos y amigos, en su mente y en mi mente debe estar esta importante verdad. Dios no quiere la muerte de ninguna persona, ni aun de los impíos, de la gente más mala. No, Él anhela que las personas nos volvamos de nuestros malos caminos a Dios, porque Él quiere salvarnos y Él quiere restaurarnos. Es una primera lección que quiero destacar en este momento. La segunda, quiero que podamos meditar en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 2, la página 33, el párrafo 2, que dice de la siguiente manera: pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas, no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Mis hermanos y amigos, si tal vez analizando estas parábolas, y especialmente la parábola del sembrador, hemos llegado a la conclusión de que estamos en uno de los tres terrenos infructíferos o de fracaso, pues no necesitamos desesperar, porque hay solución. Podemos, a través del ejercicio de nuestra voluntad, tomar la decisión correcta. ¿Cuál es esa decisión correcta? Que Dios nos transforme y haga de nuestra vida ese suelo fértil que nos abone, para que de esa manera esa semilla de la palabra de verdad germine y nosotros seamos poseedores del tesoro imperecedero que Dios nos quiere dar. Esta es la segunda. Y la tercera también son unos párrafos del mismo libro, pero del capítulo 3. Los dos últimos párrafos de este capítulo que dicen de la siguiente manera, y quiero que prestemos mucha atención. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Pregunto, en este momento, hermana Viviana y apreciados amigos y hermanos que nos ven y escuchan, en este momento, ¿será que la iglesia del Señor estamos reproduciendo el carácter de Cristo en nuestra vida? Es una pregunta que hay que darle cada uno
una respuesta de acuerdo a nuestra experiencia personal. Pero quiero que entendamos que es una condición. Estamos esperando que Cristo venga. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permitir que el carácter de Cristo sea reproducido en su iglesia, es decir, en usted y en mí también. Y el último párrafo es el siguiente. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Queridos hermanos y amigos, no solamente debemos conformarnos con esperar el retorno de nuestro buen Jesús a esta tierra, también podemos apresurarlo. Podemos con nuestro trabajo, con nuestro testimonio, con la labor que estemos dispuestos a hacer, cooperando con Dios, para que la semilla de su Evangelio sea esparcida y sea sembrada en todos los corazones de las personas de este mundo. Estamos adelantando este pronto regreso de nuestro buen Jesús. ¿Está usted, mi hermano y mi hermana, trabajando para que esto sea una realidad? Si no lo está haciendo, si no lo estamos haciendo, es el momento de comenzar, de actuar y de pedirle a Dios que nos use para que este propósito que Él tiene se pueda llevar a cabo. Bueno, muy bien. Amén. Qué lindos párrafos de palabras de vida del gran maestro. Y podemos concluir también viendo cómo el Señor a su debido tiempo le ha dado cumplimiento a su agenda. El reino del Señor ya ha venido. Nosotros decidimos si somos agentes de ese reino, agentes predicadores de la palabra, preparándonos, ¿cierto?, a tiempo y queriendo cada día no solamente quedarnos allí con la palabra como pasivos, sino como actores que todo el tiempo estén compartiendo este mensaje de salvaciones, proclamando este reino del cual hablaba el profeta Daniel, un reino que ya vino a este mundo, que se desarrollará ya de manera grandiosa en la segunda venida y que ese reino que jamás será destruido, que reinará por siempre. Así que vamos a pedirle al Señor en oración, ya para terminar, que nos permita despertar, entender que estamos viviendo esta época en la humanidad y tomar decisiones. Oremos. Amén. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque has cumplido tu palabra, porque has establecido tu reino, porque nuestro Redentor y Salvador ya vino a cumplir su parte, a sembrar esa semilla. Permítenos a nosotros ser esos terrenos fértiles que den fruto a tiempo y fuera de tiempo. Te queremos pedir, Señor, que cada día podemos tomar decisiones, que nada ni nadie nos arrebate nuestra corona, amén, esa posibilidad de hacer parte de tu reino eterno, Señor. Así sea. En tus manos dejamos a todos nuestros oyentes, a todos esos amigos que están decidiendo, que están cambiando de terreno, que están permitiendo que tú arranques quizá la maleza, que tú ablandes su corazón de tal manera que esa palabra que se está escuchando no se quede allí vacía, quieta, sino que florezca y dé frutos para la eternidad. Amén. Lo agradecemos, Señor, por tu palabra, por la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar conectados siempre con nuestro programa y les esperamos en la próxima semana. Dios les bendiga.